Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. Y le voy a pedir que se ponga de pie por última vez, por favor, para dar lectura a la palabra. Ya todos están en Isaías 61:1. Ok, la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Puede tomar asiento, amado hermano. Es un honor y una honra el estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Le pedía yo al Señor que hablara mi vida y que me diera una palabra para poder compartirla. Y el Señor me hablaba mucho acerca del tema de liberación a los prisioneros. Y conforme fueron avanzando los días, amado hermano, de momento me encontraba con una persona y me platicaba y me decía: oye, es que ahorita tengo esta condición y no sé por qué, pero yo siento un miedo en mi vida, como que no puedo ser libre. Pasaron unos días, después una hermanita nos pidió igual que oráramos por ella, igual nos decía exactamente algo muy similar. Nos decía: es que yo sé que Dios está conmigo, pero no sé, como que tengo un miedo, siento un miedo en mi vida. Oramos por la hermanita y me empecé a dar cuenta que muchos de nosotros, aunque conocemos del Señor, a veces tenemos algo ahí en nuestra vida que no nos deja ser libres. Nos sentimos prisioneros, nos sentimos atados. Y no tal vez hablo de una parte física, sino que generalmente a veces hay muchas partes espirituales que nosotros desconocemos y estamos atados. Entonces, leyendo la palabra del Señor, me empecé a dar cuenta que habla de muchos personajes en la Biblia, pero el día de hoy quiero hablar de un personaje muy relevante. Un personaje, amado hermano, que hacía milagros, que hacía señales, que hacía prodigios. Un personaje, amado hermano, que desafiaba las leyes de la física. Simplemente hoy en día, ¿quién puede conocer a alguien que pueda caminar sobre el agua? Tal vez si lo viéramos exacto como un tema de física, podríamos decir que es algo imposible. Quiero hablar de un personaje que con solo darle las gracias al Padre Todopoderoso podía multiplicar la comida y darles de comer a todos los que le seguían. A un personaje que podía convertir agua en vino, un personaje que tenía increíble sabiduría delante de otras personas, que muchas personas llegaban y le ponían palabras para ponerlo en contra de los judíos, y él tenía una sabiduría increíble. Un personaje, amado hermano, que en Mateo 26:53 dice que cuando fueron a aprender a Jesús, que Pedro sacó la espada e intentó defender a Jesús, y Jesús decía: Pedro, ¿qué no sabes que si yo estoy parafraseando, yo le puedo pedir a mi Padre legiones de ángeles y Él me los puede mandar? Y fíjese que hay un dato muy curioso, amado hermano. ¿Usted sabe en cuánto comprende una legión? Por ejemplo, vamos a hablar de soldados. Más o menos, ¿entre cuántas personas comprenden una legión de soldados? ¿Alguien sabe? ¿Alguien alguna vez ha investigado acerca de este dato? A 4,000 soldados. Investigué más o menos por ahí, algo anda por ahí de 5,000 soldados aproximadamente. Entonces, a ver, ¿quién es bueno para las matemáticas?
Saque su calculadora. Fíjese que investigué este dato. Vamos a poner más o menos, no sé, unas 5,000 personas. El Señor Jesucristo en ese versículo decía que Él podía pedir más de 12 legiones. Vamos a poner 12 legiones. Vamos a multiplicar 12 por 5,000. 60,000 ángeles en automático el Señor Jesucristo podía pedir para poder venir a ayudarlo, a rescatarlo. Y fíjese, amado hermano, que en Segunda de Reyes 19:35 dice que en una ocasión un ángel del Señor mató, un solo ángel, mató a 185,000 hombres en un campamento asirio. Entonces, si hacemos otra vez esa multiplicación de 60,000 por 185,000, más o menos, ¿cuánto nos daría? Exacto, millones, billones tal vez. Entonces, amado hermano, ¿qué comprendemos con esta parte? Lo que decía el Señor Jesucristo. Si yo quiero, puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y van a venir a ayudarme. Y haciendo más o menos cuentas, con esos billones de personas que pudieron haber muerto en ese momento, y yo creo que la población en ese momento pudieron haber acabado con toda la población en automático. O sea, un personaje que tenía tanto poder, amado hermano, pero en lugar de venir a usar ese poder para esclavizarnos, lo hizo para traernos libertad, para traernos vida eterna. Y qué curioso, ¿no, amado hermano? Que un personaje con tanto poder se haya preocupado por nosotros, haya tenido tanto amor con nosotros y ha venido a morir por ti y por mí. Amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor. Y fíjese algo muy curioso, algo que hace no mucho le pregunté al apóstol. Fíjese que los judíos, ellos no reconocen a Jesús como su Mesías. Y yo le pregunté al apóstol sí recuerda que le pregunté, apóstol, ¿por qué no lo reconocen como Mesías? Y recuerdo que usted me dijo que porque ellos esperaban algo así como de que en grandeza, ¿no? Y amado hermano, y tengo a mi Señor Jesucristo entrando a Jerusalén montado arriba de un asno. Un gran acto de humildad. Los judíos pensaban que Jesús iba a tener un contacto directo así como Moisés en la nube, hablando al Señor cara a cara. Y muchas otras cosas que los judíos creen y por eso consideran que no es su Mesías. Pero amado hermano, lo que ellos no entienden, que la salvación que Jesucristo vino a traernos era una salvación en espíritu, no en cuerpo, no en físico. Y fíjese que le voy a pedir que me acompañe a Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta en qué orden está esta parte? ¿Cuál es el primero? En espíritu. Después sigue alma y al final sigue el cuerpo. Y fíjese que es muy curioso, amado hermano, yo muchas veces leyendo la palabra del Señor, veía que muchas personas se acercaban al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo veía la condición en la que estaba esta persona, por ejemplo un ciego, y el Señor Jesucristo se atrevía a preguntarle: ¿qué quieres que haga por ti? Y yo creo que muchos de ellos decían: Señor, pues no estás viendo que estoy ciego, no estás viendo que tal vez, no sé, no puedo caminar, estoy paralítico, tengo lepra, no sé. Y al final de cuentas el Señor Jesucristo hacía la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Porque el Señor Jesucristo sabía que el perdón de pecados era muy importante y a muchos les dijo: tus pecados te son perdonados, ¿recuerdan? Entonces, fíjense que hay una frase de un libro que hace no mucho estaba leyendo y decía: si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando llega a nuestra vida.
Él empieza a actuar de adentro hacia afuera y nos empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque de nada me sirve, amado hermano, que yo pueda venir de traje, de corbata, si al final de cuentas no soy una buena persona o no me comporto adecuadamente. De nada me sirve aparentar algo que al final de cuentas no lo soy, cuando por dentro simplemente estoy mal. Entonces eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Le voy a contar un pequeño testimonio que tal vez ya muchos se los conté. Y si ya se lo saben, les voy a pedir que hagan como si nuevamente se los contara por primera vez. Cuando yo empecé a conocer del Señor Jesucristo, pues yo andaba en muchas cosas que no eran correctas. Y fíjense que muy curioso que cuando yo empiezo a conocer del Señor Jesucristo, empiezo a tener muchos sueños. Y en esos sueños, el Señor me libertaba de muchos lugares en los que yo había ido incorrectos. Y literalmente, hermano, yo veía cómo el Señor Jesucristo me sacaba de ese lugar y me llevaba a otros lugares. Como en una ocasión, el Señor Jesucristo me sacaba de un lugar y una persona me decía, ¿sabes qué? Es que tú no vas a poder salir de acá. Y le decía, ¿pero por qué no? Yo veo la salida hasta allá. Y me decía, no, pero no vas a salir. Y en eso, cuando me empecé a dar cuenta, amado hermano, a las orillas yo veía así como unas especies de demonios que estaban literalmente en el pasillo. Y yo decía, no, pues sí, no voy a poder salir. Y entonces de momento, amado hermano, el Señor ponía en mí un versículo y empezaba yo a caminar sobre ese pasillo. Y ese versículo, amado hermano, era: el que habita al abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Y seguía yo caminando y seguía yo repitiendo ese versículo y terminaba yo saliendo de ese lugar. Yo despierto, amado hermano, y me quedo así como de que ¿qué fue ese sueño? Yo nunca había tenido un sueño similar. Para empezar, no sabía ni qué estaba diciendo. Estaba empezando a conocer al Señor. Empiezo a googlear lo que más o menos me acordaba y me di cuenta que era el Salmo 91. Cómo el Señor empieza a actuar de tal manera que te empieza a liberar desde la parte de tu alma, desde la parte de tu espíritu. Porque tal vez tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Ok, ya puedo ir a una iglesia, ya me congrego en un lugar, pero ¿qué pasa con tu alma? ¿Qué pasa con tu espíritu? Pueden seguir atados y tú no te das cuenta. Así que le voy a pedir que vayamos a ver un ejemplo de algo muy similar en Marcos 5:1. Marcos 5:1. ¿Me dice amén cuando ya se encuentra ahí? Dice: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Dice: y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada, ¿en dónde, amado hermano? Entre los sepulcros. Fíjese, amado hermano, y qué curioso, que dice que este personaje ya tenía su morada entre los sepulcros. O sea, ya era algo muy común para él estar ahí. ¿Para cuántos de nosotros, amado hermano, muchas veces tal vez estamos en una zona de confort o no nos damos cuenta que tal vez estamos viviendo entre sepulcros, en lugares donde hay muerte, y no nos damos cuenta? ¿Por qué, amado hermano? Porque tal vez en algún momento nuestra comunión con nuestro Señor empieza a disminuir y no nos damos cuenta. Y vemos que tal vez las cosas se empiezan a ir bien. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de esta parte, de decir, mira, no oras y te va bien, no ayunas y no pasa nada, no estás teniendo comunión con el Señor y ve, todo marcha sobre ruedas. Pero no nos estamos dando cuenta, amado hermano, que el enemigo está obrando en nuestra vida en una estrategia donde nos está atando. Acá, ¿qué es lo que dice? Dice que un personaje se acercó a Jesús, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y es que, amado hermano, muchas personas en día tal vez tienen cosas materiales, pero tal vez viven con miedos. Es un ejemplo, tal vez, no sé, de un narcotraficante. Puede tener muchísimo dinero,
pero tal vez no puede tener una vida completa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene miedo que en algún momento lleguen o lo maten, o llegue la policía y se lo lleve, etcétera, etcétera. O tal vez muchos jóvenes que están en pandillas, que igual se sienten muy hombres tal vez por matar, por robar, pero tal vez en las noches no están con esa tranquilidad porque igual tienen miedo de que tal vez llegue alguien, una persona y los mate. Entonces están acostumbrados a vivir en esa parte, amado hermano, y eso es algo que no es correcto. Vamos a continuar leyendo estos versículos y dice en el versículo siguiente: y nadie ya podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Fíjese qué curioso en esta parte que dice que nadie podía dominarlo. ¿Qué quiere decir con esto, amado hermano? Que tal vez muchas personas ya habían intentado hacer algo en contra de este hombre. Que muchas personas ya habían intentado tal vez el agarrar y no sé, llevarlo tal vez con el curandero, hacerle una limpia, no sé, muchísimas cosas tal vez. Dice que intentaron y lo que hicieron fue agarrarle y como ya no pudieron, ¿qué hicieron? Le pusieron cadenas, le pusieron grillos. ¿Alguien sabe qué son los grillos? Son unas cadenas que se los ponen en los pies. O sea, amado hermano, se puede dar cuenta, este hombre estaba súper encadenado, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que aún así las rompía. Vamos a continuar. Y dice: y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, gritando a gran voz, y dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Recuerda la cantidad de la legión? Entonces se puede dar cuenta cuántos espíritus inmundos estaban en esta persona. Y es que, amado hermano, si se da cuenta que hasta que no llega el Señor Jesucristo, es que empieza a haber una liberación. Porque lo vuelvo a reiterar, tal vez todas las personas que vivían en esa isla, en la isla de los Gadarenos, habían hecho cosas imposibles para cambiar la situación de este personaje, pero no pudieron. Y si no es hasta que llega nuestro Señor Jesucristo, hasta que la presencia de nuestro Señor Jesucristo que llega a ese lugar, es que este hombre es liberado. Y fíjese también algo muy curioso en esta parte. En automático, cuando estos espíritus inmundos ven al Señor Jesucristo, simplemente empiezan a temblar de miedo y le dicen: ¿qué tienes contra nosotros, aún en nuestro tiempo? Amado hermano, ¿cómo puede ser posible que estos espíritus reconozcan rangos jerárquicos? Y muchas veces nosotros, conociendo la palabra del Señor, a veces no respetamos a nuestras autoridades, no respetamos a nuestros pastores, porque en la parte espiritual tienen muy en claro esa parte, es de los rangos jerárquicos. Fíjese que me acuerdo que en una ocasión, cuando haciendo mi servicio militar aquí, había una persona que tenía el rango jerárquico más alto y mandaba a todos, y todos le obedecían en automático. Y llegaban muchas personas, y igual como tenían rangos menores, él daba una orden y en automático se hacía, se cuadraban, los saludaban y en automático se hacía. Y así pasaron como 3 meses, y en una ocasión llegó una persona, chaparrito, morenito, y cuando me di cuenta, esta persona que siempre mandaba a todos, agarró y llegó y se cuadró. Y me quedé así como de que, ¿y cómo por qué se cuadró con esta persona chaparrita, morenita? Y me di cuenta que su rango jerárquico, ve que tiene sus insignias ahí en su gorra, era todavía mucho más alto. Y no le importaba el tipo de complexión, no le importaba cómo era, simplemente reconocía una autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, amado hermano: reconocer autoridades y someternos a ellas. Amén. Vamos a continuar leyendo. Dice: entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y allí había una gran piara de cerdos paciendo junto al monte.
Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron a los cerdos. Y la piara y unos 2,000 se precipitó por el despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y es que, amado hermano, muchas veces en el mundo nos conocían por alguna etiqueta que tal vez nos pusieron? Cuando muchas veces tal vez nos las pasábamos de fiesta en fiesta, y hoy en día nos ven conociendo la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que siempre nos dicen? O sea, tú que siempre te la pasabas, no sé, tomando, de fiesta en fiesta, de mujeriego, de borracho, drogadicto, etcétera, etcétera. Tú conociendo de la palabra del Señor. Y es que te vuelvo a reiterar, no fue hasta el momento en la vida de este gadareno que llegó el Señor Jesucristo y lo libertó de todas esas cadenas que lo ataban. Y lo vuelvo a reiterar, amado hermano, tal vez estas cadenas no eran algo físicas, sino algo espiritual, porque todos habían intentado hacer algo y nadie pudo con esta persona, sino que hasta el Señor Jesucristo llegue y rompa estas cadenas. Amén. Y fíjate, amado hermano, que te vuelvo a reiterar que toda esta parte es una estrategia del enemigo. Simplemente vamos a poner un ejemplo. Un tigre, un león, generalmente siempre andan detrás de por ejemplo, en un zoológico, detrás de una jaula, tal vez amarrados. ¿Por qué crees, amado hermano? ¿Por qué crees que sucede todo esto? Porque es un animal peligroso. ¿Por qué no ponen atrás de una jaula, no sé, a un capibara? ¿No? Porque tal vez no es peligroso, y amado hermano, y te puedes dar cuenta de esta parte, que el enemigo sabe que tú tienes un propósito en la vida del Señor Jesucristo. Y el enemigo sabe que tú eres una persona peligrosa. Y es por eso que llega con una estrategia a tu vida e intenta ponerte espíritus inmundos, intenta ponerte cadenas, intenta ponerte grillos para detenerte. Porque el enemigo sabe que tú eres un hijo de Dios y que tienes libertad, amado hermano, y que tú eres peligroso para él. Amén. Entonces, amado hermano, es muy importante que no nos apartemos de la palabra del Señor. Vamos a continuar leyendo. Dice: y los que cuidaban los cerdos huyeron. Dice: y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron que el que había estado endemoniado estaba sentado y vestido. Y amado hermano, acompáñame a Zacarías 3:3. Y dice: y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítate las ropas sucias. Y le dijo: mira, he quitado de ti toda tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y es que, amado hermano, cuando el Señor llega a tu vida, el Señor te da una vestidura nueva. El Señor te cambia, el Señor te limpia de todos tus pecados y te da unas vestiduras de gala. Y nuevamente, ¿qué pasa con todas esas personas del mundo que agarran y te dicen: ya empezaste a ir a la iglesia, ya empezaste a ir de hermanito? ¿Y qué es lo que la frase siempre que te dicen? Ya te lavaron el cerebro. ¿O no? ¿A quién de más de uno le han dicho este tipo de frases? Y es que, amado hermano, sí, la verdad es que sí nos lavaron el cerebro, y no solo el cerebro, sino nos lavaron todo completo. Y el Señor olvidó nuestros pecados y nos hizo unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a continuar leyendo la historia del gadareno. Y dice: y estaba en su cabal juicio, y el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de la comarca. Amado hermano, ¿cuántas personas han visto un cambio en tu vida? ¿Cuántas personas han visto un cambio? Simplemente vuelvo a reiterar, de la persona que tú eras un antes y de la persona que eres aún
ahora, porque conociste del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo entró en tu vida y empezó a hacer un cambio. Y yo sé, amado hermano, que en el momento que tú conociste al Señor Jesucristo, tu vida no fue la misma. Por una o por otra condición, tu vida no fue la misma. Y es que hoy en día, amado hermano, tú puedes dar muchísimos testimonios de que tú tienes a un Dios poderoso. Tú puedes dar muchos testimonios de que tú tienes a un Dios sanador. Tú puedes dar muchos testimonios de que tú tienes a un Dios que te guarda, que en tu entrada y en tu salida. Tienes un testimonio de poder decir, ¿sabes qué? En algún momento pasé un momento de escasez, pero el Señor me proveyó lo necesario y nunca me quedé sin un plato de comida en la mesa. Y es que, amado hermano, fíjese que lo que dice aquí en esta parte es que dice que este personaje se lastimaba, se pegaba con rocas. Y es que tal vez yo creo que cuando ellos lo vieron vestido, sentado en su cabal juicio, tal vez puede ser posible que lo encontraran y todavía tenía algunas cicatrices. Y es que, amado hermano, hay muchas veces que tal vez en tu pensamiento y dices, oye, es que ya a mí me dijeron que conocía del Señor Jesús y mi vida iba a cambiar en un 2x3. Pero el Señor Jesucristo va actuando en tu vida poco a poco, amado hermano. Y todas las cosas que tal vez en algún momento hiciste en el mundo, todavía estén ahí, todavía algunas pendientes. Pero poco a poco el Señor va cambiando tu vida y el Señor poco a poco va obrando en tu vida para sacarte de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si en algún momento estuviste en drogas, el Señor Jesucristo te sacó de ellas. Si en algún momento estuviste en alguna adicción, el Señor Jesucristo te sacó de todas esas circunstancias. Vamos a continuar leyendo. Y dice, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Fíjese que yo me preguntaba mucho en esta parte, ¿por qué el Señor Jesús no dejó que este personaje lo siguiera? ¿Por qué el Señor Jesús no dejó que, pues al final de cuentas iba a ser uno más? El Señor Jesús alimentaba a muchas personas, ¿por qué no uno más? Y es que tenía un propósito, amado hermano. Si se puede dar cuenta y empezamos a dar un resumen de toda esta lectura, dice que el Señor Jesús bajó de la barca y ¿hasta dónde llegó? ¿Hasta el centro de la ciudad? Dice que solamente llegó a la orilla. Y dice que en eso agarró y fue cuando se encontró con este personaje y se acercó con él, lo libera, las demás personas lo ven y ese personaje quiere seguirlo y le dice, no me sigas, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Usted, amado hermano, no cree que el Señor Jesús sabía que iba a pasar esto? ¿Que él no iba a poder entrar a esa ciudad? Pero más sin embargo el Señor Jesús ocupa muchas personas para llegar a tu vida y entregarte una palabra. El Señor Jesús ocupa muchas personas que tienen un propósito para llegar a tu vida y darte una palabra para liberarte, para hablarte del Evangelio. Acompáñenme a Juan 11:25 y dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y es que, amado hermano, la fórmula de todo esto no era que los personajes de esa isla vieran al Señor Jesús, sino que solo creyeran en Él. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y entonces es por eso que el Señor trae muchas personas de bendición a tu vida. Le voy a contar otro testimonio. Hace mucho tiempo, igual nuevamente, vuelvo a la parte de yo conociendo del Señor. En una ocasión, igual en un sueño, soñé que estaba yo en un cuarto muy oscuro. Y yo no quería que se hiciera de noche. Y en eso cuando me empiezo a dar cuenta, hermano, estaba yo encadenado. Y yo tenía mucho miedo, recuerdo en ese sueño. No sé si le ha pasado que son ese tipo de sueños que hasta el sentimiento usted también lo siente. Y en eso estoy ahí encadenado, amado hermano, y cuando me empiezo a dar cuenta, empiezo como a llorar.
Y era muy curioso porque lloraba así como gotas de sangre. Y en eso yo le decía, estaba con mi hermano y yo le decía, es que yo no quiero que se haga de noche porque tengo mucho miedo. Y fíjese, amado hermano, que en eso entra una persona al cuarto y yo recuerdo que lo vi así de lejos y solamente me vio y sonrió y se acercó hacia mí y puso su mano sobre mi cabeza y empezó a orar por mí y me dijo, no te preocupes, vas a estar bien. Y yo solo recordaba así como que más o menos no muy bien a este personaje, pero sí recuerdo muy bien su cara. Pasó un tiempo, no sé si recuerda, apóstol, que ya le había contado esta parte. Pasó un tiempo, como 2 años, 3 años aproximadamente, y recuerdo que estaba yo sirviendo en la parte de allá atrás, y de momento llega una persona y yo me la quedo viendo, y le digo, esta persona yo la conozco. Y le digo, en alguna parte yo lo he visto. Y amado hermano, esta persona que yo vi fue la persona que oró por mí en mi sueño. Yo conocí a una persona mucho antes de conocerla físicamente. Y es donde entendí que el Señor Jesús ocupa a muchas personas para traer una palabra de liberación a tu vida. Qué gran bendición, amado hermano, ¿no lo cree? Y es que, amado hermano, hoy en día, la vez pasada el apóstol predicaba y decía que hoy en día una de las enfermedades que están de moda es el estrés. No sé si recuerda, apóstol. Y es que, amado hermano, muchas veces somos estamos en una prisión por el estrés. Muchas veces, amado hermano, estamos en una prisión por adicciones, por soledad, por vicios, por depresión. Y no nos damos cuenta de la importancia de lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que acudimos generalmente? Cuando tenemos una enfermedad, generalmente lo primero que hacemos es acudir a un médico. Y no digo que esté mal, pero es lo primero que hacemos. Tal vez si es, no sé, una especie de trauma o algo, por ejemplo, una ansiedad, ¿qué hacemos? Buscamos un psicólogo. Y buscamos otras alternativas, amado hermano. Cuando la primera cuando la primera circunstancia que debemos de buscar es a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, venid a mí y entregar todas sus cargas, ¿no, hermano? Y al final de cuentas, después de todo esto, tener esa confianza. Y vuelvo a reiterar, yo no digo que esté mal que vayas al médico, pero al final de cuentas tú ya vas con una fe, sabiendo que el Señor Jesús va a hacer algo en tu vida, que va a ocupar ese médico, que va a ocupar ese medicamento para que pueda hacer algo en tu vida. Pero primeramente tú ya confiaste en el Señor Jesús. Amén. Y es que, amado hermano, le voy a hablar de otras cuestiones, de cómo poder quitar todas esas cadenas que muchas veces tenemos. Y no me voy a enfrascar tal vez mucho en esta parte. ¿Por qué? Porque en esta parte muchos de nosotros ya las conocemos. ¿Quién no sabe que hay rompimiento de cadenas con oración? Le voy a pedir que me acompañe a Hechos 12:1. Y dice: porque aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo esto que agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió entre los días de los panes y de levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en cárcel, entregándolo a cuatro piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Pero ¿qué hace la iglesia? Una oración ferviente. ¿Y qué pasó después de esa oración ferviente? Dice: y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. ¿Y qué pasó con las cadenas? Cayeron de sus manos, y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvele en tu manto
y sígueme. Una oración ferviente. Amado hermano, y es que ¿qué podemos decir con esta parte? Que una oración, no podemos decir que somos un hombre de oración cuando solamente oramos por los alimentos. Y eso, tenemos un plato de comida y rápidamente decimos: Señor Jesús, gracias por los alimentos, amén. Hay que dar gracias, y sí, sabemos que debemos dar gracias por los alimentos, por la provisión que el Señor pone. Pero tenemos que tener también una oración ferviente. ¿Por qué? Porque lo que volvemos a reiterar, hay muchas cosas, amado hermano, en el espíritu, en la alma, que pueden estar encadenadas y nosotros no las vemos. No por el hecho de sentirnos nosotros sanos podemos decir que estamos en libertad, porque hay muchas cosas espirituales de las cuales no desconocemos. ¿Y cómo pueden romperse todas estas cadenas? Con una oración ferviente, pidiéndole al Señor que nos pueda liberar, pidiendo al Señor que nos guarde. Sí, amén. Entonces, amado hermano, muchas de estas cadenas, lo vuelvo a reiterar, no las conocemos. Otra de las cosas es haciendo ayunos. ¿Cuándo saben que haciendo ayunos también puedes romper ese tipo de cadenas? Decía el Señor Jesucristo: es que este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Y lo que yo les mencionaba, amado hermano, no voy a meterme mucho en esta parte, porque son cosas que como cristiano nosotros ya deberíamos de saberlas. Acompáñenme a Juan 8:34, por favor. Ese es un versículo que el pastor Isaac usaba el día domingo. Y de hecho hasta pensé, ya me ganó mi tema. Dice: Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y amado hermano, ¿quién de nosotros comete pecado? Entonces muchas veces, ¿qué somos? Somos esclavos del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Continuamos leyendo, dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. ¿Tú qué eres? Un esclavo, eres un hijo. Eres un hijo de Dios, amado hermano, y eso grábatelo muy bien. Tú no eres un esclavo del pecado. Dice: y el hijo así permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Entonces, ¿cómo podemos ser solamente realmente libres? ¿A través de quién? A través del Hijo, a través del Señor Jesucristo. Y amado hermano, y es que lo voy a reiterar, es donde debemos ir en primeras circunstancias para que el Señor Jesús nos pueda libertar. Amén. Todo esto, amado hermano, todas las palabras que día con día nos predican, que día con día nos comparten, siempre decimos, no debemos de ser solamente oidores, sino ¿qué? Hacedores. Y es que, amado hermano, te voy a decir una cosa: ¿qué tan importante es el ser que nosotros seamos hacedores de la palabra? Le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para esta parte, para ver cuál es la importancia de ser hacedores de la palabra. Le voy a pedir que deje un momentito su Biblia, su laptop y tenga las manos libres. Y le voy a leer una frase. Pero antes de leerle la frase, quiero que por favor cierre sus ojos. Todos cierren sus ojos, solo un momentito, unos 10 segundos. Cierren sus ojos. Escuchen con atención lo que les voy a decir. Un autoabrazo trae calma para tu vida. Pueden abrir sus ojos. Esta frase, amado hermano, dice que lo que tú oyes generalmente o es rápido de que tú lo olvides. Ahora todos pongan atención en mí. Un abrazo, un autoabrazo puede traer calma a tu vida. Dice que lo que tú lo ves, tú lo puedes recordar más fácilmente.
Y ahora te voy a pedir que te des un autoabrazo tú. Date un autoabrazo. Amado hermano, lo que tú haces, tú lo entiendes. Muchos de ustedes tal vez ahorita al darse un autoabrazo, tal vez tuvieron un poquito de calma, un poco de paz, un poquito de amor. Entonces, con este pequeño ejemplo, amado hermano, se pueden dar cuenta qué tan importante es que nosotros seamos hacedores de la palabra. Porque lo que podemos escuchar, y sí lo podemos escuchar día con día, un domingo, un miércoles, no sé, nos podemos ver una prédica en YouTube y solo lo escuchamos. Y tal vez de momento vemos el video y lo recordamos, pero ¿en qué momento lo entendemos? ¿En qué momento entendemos, amado hermano, que primero tenemos que acudir al Señor Jesucristo? Y es que a veces, amado hermano, el Señor permite ciertas circunstancias en tu vida. Y tú lo que haces es agarrar y buscar alternativas, tal vez en lo secular, cuando andabas en el mundo, vuelvo a reiterar, fuiste a una limpia, fuiste, no sé, a muchas cosas y te diste cuenta que no funcionó. Tal vez como esa mujer de flujo de sangre, que cuánto había gastado para tener su salud y no funcionó. Y sino hasta qué momento fue liberada y sanada esta mujer de flujo de sangre. Hasta que de momento que se acerca al Señor Jesucristo y lo toma y toma esa fe y decir, si tan solo yo tocar el borde de su manto. ¿Cuánta fe tienes al Señor Jesús? Te voy a decir una última cosa que yo considero que es muy importante para poder romper todas esas cadenas. ¿Recuerda la historia de David? Cuando llegó contra Goliat. Dice que David llegó contra este personaje, un gigante, y sacó unas piedras. Y dice que le dijo a Goliat, tú vienes conmigo con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has desafiado. Después, ¿qué pasó? Dice que David tiró su onda, le pegó al gigante y lo derribó. Pero amado hermano, pero la Biblia dice que ahí no terminó. Dice que entonces David corrió hacia el gigante y ¿qué hizo? Sacó su espada del gigante y con esa misma espada ¿qué hizo? Lo terminó de matar, le cortó la cabeza. Amado hermano, ¿me permite soltar una palabra? ¿Cuántas muchas veces de nosotros llega el Señor Jesucristo a tu vida y te liberta? ¿Cuántas muchas veces de nosotros llega el Señor a tu vida y está contigo y te ayuda? Pero tú no haces algo más para matar esa circunstancia que estás viviendo. Y perdóneme, amado hermano, pero si es que tú ya estás padeciendo de algún vicio, llega el Señor Jesús y te ayuda, de ti depende que agarre la espada y que lo mates, que no lo vuelvas a hacer. Sí, perdón, pero si estás en pornografía, si estás en muchas otras cosas en tu vida, el Señor Jesús llega a tu vida y te ayuda, pero de ti depende que saques la espada y que lo mates. Entonces quiero que reflexionemos en este momento, amado hermano. ¿Cuántos gigantes se presentan a tu vida? ¿Cuántos gigantes el Señor Jesús te ayuda en las circunstancias? Muchas veces, amado hermano, con cosas tan simples, tal vez nos enfermamos por alguna situación. El Señor Jesús nos restaura, nos sana, y en automático nos sentimos mal y volvemos tal vez a comer, no sé, de la calle, no tenemos unos buenos hábitos de alimentación, no nos cuidamos. ¿Y qué pasa? Volvemos otra vez al mismo estado. El Señor quiere hacer algo en tu vida, amado hermano.
todas aquellas cosas que tú no ves, todas aquellas cosas que te están deteniendo, que no te dejan avanzar, que no te dejan prosperar. Fíjese, amado hermano, que qué tremendo que estaba yo viendo una pequeña frase que en lo secular una persona decía que por decretos muchas veces nuestra economía está parada. ¿Qué tan importante es declarar vida? ¿Qué tan importante es declarar buenas finanzas? ¿Qué tan importante es declarar salud? Nunca sean negativos. ¿Por qué? Porque tú vas acompañado de un Dios todopoderoso. Porque tú vas acompañado de un Dios que siempre está día con día contigo y que nunca te deja solo. A un Dios que no ha perdido una sola batalla, amado hermano. Así que después de haber sabido todas estas cosas, amado hermano, vamos a orar un momento. El altar está abierto. ¿Cuántos quieren venir al Señor Jesús? El Señor Jesús está ahí esperándote. Él respeta tu decisión. Él no te va a obligar a nada. Y amado hermano, te voy a decir una cosa. Muchos de nosotros en algún momento nos invitaron a hacer una oración de fe, y tal vez la hicimos por compromiso, tal vez lo hicimos solamente por repetir algo que nos dijeron al momento. Pero ¿cuántos de nosotros en verdad hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que el Señor Jesús entre a nuestra casa, entra a la escuela, entra a nuestro trabajo, a nuestra vida, y que Él nos liberte? Así que si no lo has hecho, dale la autoridad al Señor Jesús de que obre en tu vida. Levanta tus manos, amado hermano. Señor Jesús, te damos la autoridad para que tú entres a nuestras vidas, para que tú seas el amo y Señor, que tú tengas el control de todas nuestras circunstancias, Señor Jesús. Señor Jesús, ya no quiero vivir con cadenas. Señor Jesús, quita todas esas cadenas, rómpelas, Señor. Todas esas cadenas espirituales, todas esas cosas que no me dejan avanzar, que no me dejan prosperar. Todas esas cosas, Señor Jesús, que no dejan avanzar mis finanzas, Señor. Todas esas cosas que no me dejan ser libre. El Espíritu Santo se está derramando en este lugar, amado hermano. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, amado hermano. Solo cree en el Señor. No tienes que hacer algo más, sino que solo creer y poner tu confianza. Jesús el libertador está aquí. Jesús el libertador está aquí y quiere liberarte. Porque tú no eres un esclavo. Porque tú no eres una esclava. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios comprado a precio de sangre. Jesús,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cadenas se escuchan romper. Cadenas se escuchan romper en el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Amado hermano, yo escucho cadenas romper. Escucho cadenas romper. Espíritus generacionales, espíritus inmundos son echados fuera en el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este momento de tu presencia. Gracias porque tú no llegas tarde, tú llegas justo a tiempo. Te pido que pongas paz en cada corazón, que renueves las fuerzas de cada hermano. Te damos gracias porque cuando tú te presentas a nuestra vida, nos das dirección, nos das confianza. Quitas todo temor, quitas todo miedo, toda cadena. Y tu palabra dice que no hay un nombre más grande dando a los hombres, que es Jesucristo, que nos da salvación. En nadie hay salvación más que en tú, Jesucristo. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por salvarnos. Gracias por morir por nosotros, porque esa sangre nos dio salvación y libertad. Gracias por tu sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le das una ovación de palmas y le dices gracias, Jesús? Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.